nombre es Becerra Yubeli, estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro. Ahora bien, cumpliendo con la actividad asignada de la materia Derecho Civil Obligaciones impartida por la profesora Marolín Montilla, yo les voy a hablar sobre las obligaciones, su clasificación, las clases, transmisión y extinción de las obligaciones. Principalmente las obligaciones están establecidas en los artículos 1133 al 1282 del Código Civil venezolano vigente, y la podemos definir, o se puede definir como el vínculo jurídico por el cual las partes deudora y acreedora quedan ligadas, ya que la parte deudora debe cumplir con una prestación, objeto ¿de qué? De la obligación. En cuanto a la clasificación de las obligaciones, diversos autores clasifican las obligaciones de diversas formas, es decir, de acuerdo a los objetos, al sujeto, al objeto y al vínculo. Por el sujeto, tenemos por su determinación, tenemos los sujetos determinados y los sujetos indeterminados, en los cuales los sujetos determinados, aquí tanto el sujeto activo como el pasivo son conocidos desde el nacimiento de la obligación. En cuanto el sujeto indeterminado, esto porque los sujetos no están individualizados al nacimiento de la obligación o varía antes de su extinción. Ahora, por su unidad o pluralidad, en los sujetos unitarios la obligación solo existe un deudor y un acreedor. En cuanto hay pluralidad de sujetos, existen tres supuestos, que está la pluralidad activa, pasiva y mixta. La pluralidad activa, esto es donde están varios acreedores y un deudor. En la pluralidad pasiva hay varios deudores y un acreedor. En cuanto a la pluralidad mixta, hay varios acreedores y hay varios deudores, así como también aquí están incluidas también en los sujetos las obligaciones mancomunadas y solidarias. En cuanto a por el objeto está en si son divisibles o indivisibles. Son divisibles cuando la prestación puede ser fraccionada en parte y sin disminuir, por supuesto, su valor o naturaleza. La prestación es susceptible de cumplimiento parcial o de lo contrario sería indivisible. En cuanto a determinadas e indeterminadas, también aquí por el objeto y por el contenido de la prestación, cuál puede ser de obligación de dar, hacer o no hacer. En cuanto a la obligación de dar, que se transfería, o sea, esto es transferir el dominio. ¿Qué es transferir el dominio? En otras palabras, ceder la cosa, ceder una cosa. El de hacer es como, por ejemplo, la ejecución de una obra material, o el servicio o servicios profesionales, en las cuales está aquí la denominada, que es la prestación. El de no hacer es la obtención de no realizar determinados actos o ciertas conductas que debería realizar. Y dentro de aquí, del objeto, también tenemos las alternativas, facultativas, genéricas y específicas. En cuanto a por el vínculo viene por la autoridad que la sanciona, o sea, que es lo que la sanciona la parte civil. Por su formalismo, porque solo puede reclamarse y sancionarse estrictamente lo convenido. Y de buena fe, el magistrado, por supuesto, que es el que tiene la potestad de sancionar, tiene la amplitud de interpretar y sancionar al sujeto. Y también, por supuesto, en este vínculo está por su exigibilidad, que es la parte más civil. En cuanto a las clases de obligaciones, algunas de las clases de las obligaciones que puedo mencionar son las siguientes.
que tenemos las obligaciones unilaterales y la sinalagmática. En la unilateral, los deberes corren a cargo de una sola de las partes, y un sujeto es plenamente deudor y el otro es plenamente acreedor. Uno se hace prometer y el otro, por supuesto, promete. En la sinalagmática, ambas partes tienen deberes y derechos, o sea, son obligaciones mutuas, en pocas palabras. En esta también tenemos las estrictas y de buena fe, las abstractas y casuales, también tenemos las civiles y naturales. En cuanto a la transmisión de las obligaciones, transmitir es transferir o traspasar a otro la calidad de que invite de acreedor o también como deudor. Lo que puede, o sea, está transmitir lo que puede, es decir, proviene de la voluntad del transmitante o enajenante, que hace ajeno lo que no era suyo, que hace ajeno lo que era propio. En cuanto ¿cuándo se da una transmisión? Lo que se cambia en la persona del acreedor, pero la obligación, por supuesto, sigue siendo la misma, bajo las mismas condiciones. La transmisión está establecida en los artículos que están establecidas aquí en el Código Civil venezolano vigente, en los artículos 1549 al 1577 de nuestro código. En cuanto a la extinción de las obligaciones, esta se entiende por extinción, porque son aquellos actos y hechos jurídicos en virtud de las cuales se disuelve o extingue ese vínculo, el vínculo obligatorio que une al deudor con el acreedor. Por supuesto, las extinciones las encontramos también acá en nuestro Código Civil venezolano, entre los artículos 1282 al 1353. Seguidamente, la extinción se da puede ser por hechos que satisfacen al acreedor en su derecho, o por hechos que hacen perder sus derechos al acreedor. También por hechos que destruyen, por hechos que destruyen la fuente de la obligación. Primero, en cuanto a los hechos que satisfacen al acreedor en sus derechos, tenemos la compensación, que es la extinción recíproca de dos deudas, es decir, en donde el acreedor es deudor y viceversa. Tenemos también la confusión, la dación en pago, también tenemos la novación. ¿Qué es la novación? Es la sustitución de una obligación por una nueva, por una nueva. Tenemos también el pago. ¿Qué es el pago? Bueno, consiste en el cumplimiento efectivo de las prestaciones debidas como tal. En cuanto por los hechos que hacen perder el derecho, sus derechos al acreedor. En cuanto a esta, tenemos la condonación, tenemos la imposibilidad sobreviniente de ejecución, que esta vendría solamente, en dado caso, solo en las obligaciones de hacer. Tenemos las imprevisiones contractuales, otras también tenemos la muerte del deudor o la muerte del acreedor, también la pérdida de la cosa debida, tenemos también la prescripción extintiva y, por supuesto, también el vencimiento del pago extintivo. En cuanto a ¿qué es lo que les puedo decir? En cuanto a los hechos que destruyen la fuente de la obligación, en cuanto a esto puedo nombrar la declaración de nulidad o también la revocación, que en estos casos excepcionales, por supuesto, sería como por ejemplo en el contrato del mandato. También tenemos la prescripción, que con el pasar del tiempo, por supuesto, en la parte de prescripción, con el pasar del tiempo, el deudor pierde el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Por no haberlo exigido con anterioridad o con anticipación. Muchas gracias por su atención.